Bien, hermanito Borja, por ahí estará. Bien, le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Borja. Gracias, hermano. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. El que habla agradece infinitamente a nuestro Divino Padre Eterno por la infinita oportunidad que me da el día de hoy el poder compartir, como siempre, con todos ustedes los conocimientos que nos envía nuestro Divino Padre Eterno. Como siempre, hermanas y hermanos, el día de hoy vamos a compartir una conferencia, sencillamente todo lo que es relacionado con la divina revelación Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos envía un conocimiento que viene a ser la continuación de la Biblia. ¿Por qué la continuación de la Biblia? Porque está escrito en el Evangelio como los rollos y el Cordero de Dios. Los rollos y el Cordero de Dios es la visión de Juan y que está ahora acá en el Perú mediante los divinos planos telepáticos que podemos observar. Y es lo que nuestro hermano Antonio en los años 1975, él reconoce al divino maestro Luis Antonio Soto Romero como el primogénito solar Cristo, y gracias a él es que nos deja esta maravillosa escritura. En realidad, hermanas y hermanos, la escritura viene ¿para qué? Para que nosotros podamos estudiarla, para que podamos investigarla y continuar en el camino, sobre todo, de la espiritualidad. La espiritualidad, hermanas y hermanos, no es fácil. El camino no es fácil, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que, en el camino, pasar varias pruebas. No solamente dejar posiblemente malos hábitos. Lo que pasa es que los seres humanos piensan de que para poder pasar a la espiritualidad, para poder, muchas veces dicen, quiero practicar la meditación o quieren hacer estos temas espirituales, creen que es fácil o creen que lo hago ya o de la noche a la mañana, o que viene y uno se sienta y ya uno empieza a meditar y ya me elevo, o como algunos han podido tener la suerte de poder, se puede decir, salirse el espíritu del cuerpo. Pero hay que ver que hay seres humanos que nacen con ese don y hay seres humanos que no nacen con ese don. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no nacen? Porque es que el humano posiblemente en anteriores vidas no ha tenido o no ha trabajado en se puede decir, en esa parte espiritual. Entonces en nosotros está el practicarlo. Ahora, la divina revelación Alfa y Omega no es que de la noche a la mañana ya usted se volvió espiritual o que me va a cambiar la vida. Sí, en realidad nos cambia la vida, nos da el rumbo, pero para eso nosotros tenemos que pasar varias experiencias, tenemos que pasar o lograr varios objetivos, no solamente el estudiar, sino también el practicarlo. O sea que al final muchas veces hay seres humanos que vienen acá a la hermandad, llegan por primera vez y creen que ya está resuelto sus problemas, solamente con ver la divina revelación Alfa y Omega o ojearla. Pero no, en realidad, este es un camino que todavía no tiene prácticamente final, es eterno, porque el conocimiento es eterno, todo lo que es de Dios es eterno, y si Dios es eterno, su conocimiento es eterno. Nosotros, para poder alcanzar la sabiduría, tenemos que primero estudiar y practicarlo. ¿Practicar qué? Practicar los conocimientos de Dios. Entonces no es que yo vengo a la hermandad y ya soy espiritual, no, tenemos que pasar varias pruebas. Es como cuando los eventos que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo,
El hombre cuando fue a la luna o cuando sale de la órbita, el hombre va en el transporte, sale, se desprende de la órbita, va, vamos a ver, a la luna o solamente fuera de la atmósfera, pero ese desprendimiento que tiene, hermanas y hermanos, es la atracción que siente una sensación prácticamente el astronauta en el espacio de no sentirse atraído por el planeta Tierra. Que el planeta Tierra tiene un magnetismo, como un imán. Al igual también son nuestros malos hábitos que tenemos. Estos malos hábitos que tenemos son así como el magnetismo que nos atrae. Queremos cambiarlos y realmente no podemos muchas veces, pero en realidad sí se puede. Por eso que les doy el ejemplo, cuando se va el hombre al espacio, deja ese magnetismo, deja esa atracción. Al igual también son estos malos hábitos que nosotros tenemos y que de alguna forma lo hemos adquirido en nuestro largo vivir o en esta vida que hemos tenido, que hemos escogido, porque en realidad hemos escogido esta vida y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de poder venir acá a la tierra para pasar nuestras experiencias. Dios nos da la oportunidad para que podamos avanzar. Entonces, venimos a la Tierra o a los planetas Tierra, ¿para qué? Para poner en práctica, para estudiar el conocimiento y de alguna forma dejar esa ignorancia que tenemos prácticamente voluntaria y esos malos hábitos que vienen con nosotros, con nuestro propio espíritu. O sea, que al final, hermanas y hermanos, venimos acá a la hermandad, venimos a estudiar y a poner en práctica y de alguna forma, hermanos, esforzarnos. Cuando el hombre sale hacia el espacio siente esa energía de atracción. Al igual nosotros con estos malos hábitos vamos a sentir también esa energía o esa atracción. Entonces en nosotros está, hermanas y hermanos, el querer cambiar sobre todo nuestras antiguas costumbres. Bien, como bien lo anunció la hermana, tenemos prácticamente un evento este día 15 de diciembre, un ciclo de conferencias, para lo cual acá tenemos, hermano, ¿hay audio, hermano Delio? Atención, espíritus inquietos, buscadores de la verdad. Gran conferencia, evidencia de otros mundos. No somos los únicos. Organiza Centro Cultural Alfa y Omega. Sábado 15 de diciembre, Avenida José Gálvez, 1775, Lince. www.alfayomega.p. Ingeniero Alexander Falcón. Apuica, ufólogo. Tema: tierra de contactos y grandes revelaciones. Ingeniero Klaus Jorge Mirani. Tema: encuentro Inca, el reino es de este mundo. César Soriano Ríos. Tema: cosmogonía en los Andes del Perú. Investigador: José Pita, Asociación Alfa y Omega. Tema: las momias de Nazca y los platillos voladores. Ingeniero Eldelio Martínez, Asociación Alfa y Omega. Tema: las líneas de Nazca, explicación Trayo. Hora 4 p.m. sábado 15 de diciembre. No somos los únicos en el universo. Evidencia de otros mundos. Bien, este es un video que está editado en las redes
de la conferencia que vamos a tener este día 15, así que todos hermanos están invitados para poder sobre todo ver el tema sobre todo de las líneas de Nazca, que es lo que está dando muy de qué hablar, y sobre todo que tenemos una prueba acá en el Perú, sobre todo de estas construcciones, sobre todo de las líneas de Nazca. En realidad acá nos van a hablar sobre todo desde un punto científico, un punto de arqueólogos, y desde otro enfoque que nos va a dar también la Divina Revelación Alfa y Omega. Para eso tenemos dos hermanos de la hermandad que van a participar, que es nuestro hermano José Pita y nuestro hermano Eudelio. Adicionalmente, como le digo, viene un arqueólogo, un investigador, y también dos investigadores vienen sobre todo de este tema. Bien, hermanas y hermanos, para nosotros poder ingresar ya a la conferencia que nos toca el día de hoy, yo he tocado este tema: por el fruto se conoce el árbol. Es muy importante, hermanas y hermanos, sobre todo desde el punto de vista de cómo hemos iniciado la conferencia, es que el fruto realmente es lo que nosotros somos en realidad. Somos lo que somos gracias a nuestro trabajo que hemos realizado durante toda nuestra vida. El fruto, claro, nosotros somos fruto de papá y mamá, de una relación, sin embargo, pero el crecimiento y el desarrollo viene a ser lo que reflejamos. En los años 1800 o desde los años 1800 hacia atrás, el ser humano por lo general se preocupaba sobre todo internamente cómo podía formarse, cómo podía desarrollarse. Era poeta, músico, buscaba lo que era el estudio, leer, escuchar buena música, y así, de alguna forma, como que le llaman la parte culta, o buscaba también la sabiduría, y eso lo vamos viendo en los países del Oriente, llámese Japón, llámese China, llámese la India, y buscar el perfeccionamiento sobre todo espiritual. Sin embargo, a partir de los años 1900, el ser humano se olvidó de esto, prácticamente cambió sobre todo su mentalidad, y empezó a reflejar más cómo verse bien, pero hacia afuera. O sea, la parte, ¿cómo se llama? Que le puedo decir, la parte externa, no la interna. Cómo vestirse bien, cómo peinarse, cómo se llama, pintarse el cabello, las uñas, bien, o sea que se puede decir, empezó a ingresar lo que era la moda. Siempre ha habido la moda, desde que el humano empezó el desequilibrio. Sin embargo, como que más se ahonda en estos años y empiezan a salir una serie de estudios, sobre todo de cómo desarrollarse en el ambiente, sobre todo ya sea del trabajo, ya sea de la universidad o en diferentes aspectos. Pero esto es, ¿por qué? ¿A raíz de qué? Porque el humano trata de buscar atajos y el sistema de vida comercial trata de que en menos tiempo hacer que el humano trate de verse bien, y eso de verse bien, sentirse bien, ¿mediante qué? Mediante una retribución monetaria. Escuelas sobre todo de oratoria, que en realidad la oratoria te puede dar una facilidad de palabra, pero dentro de la oratoria te van a decir que tienes que cultivar sobre todo el estudio. Entonces al final, la oratoria, tú puedes ser un gran orador, pero si no tienes conocimiento, no has tenido estudio, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar de un tema si no lo sabes? Entonces,
El esfuerzo viene del humano antes de los años 1900, en cómo prácticamente los esfuerzos venían en el estudio, en los conocimientos que adquirían. Realmente el humano buscaba lo que era la sabiduría, y eso lo vamos a ver también en el Evangelio. Cuando decimos por el árbol se conoce el fruto, había que saber, dice el Divino Padre Eterno, de que no solamente se ve la parte física, sino también la parte espiritual. O sea, no solamente la espiritual, porque sencillamente nosotros también tenemos que ver la parte cómo consumimos. En realidad, nosotros al consumir, también, hermanas y hermanos, refleja lo que en realidad nosotros somos. Si nosotros en nuestra mesa hay productos cadavéricos, o sea, carne, pollo, chancho, carne de res, lógico que vamos a reflejar una mesa, se puede decir, fuerte, una mesa que realmente se puede decir salvaje, porque en realidad hemos matado a un ser para poder alimentarnos. Pero si una mesa la vemos llena de frutos, lleno de flores, y adicionalmente los alimentos son productos naturales, frutas, y nuestra alimentación no tiene nada que ver con la carne, esa mesa ya cambia de lo salvaje, pasa a lo natural. Pero cuando nosotros buscamos la parte, se puede decir, de alimentación, buscamos lo que en realidad nos enseñaron nuestros padres, que viene a ser la enseñanza de la comida cadavérica. Y caímos realmente desde que tuvimos 9, 10 meses, cuando mamá nos daba el hígado, se puede decir, sancochado, para que nos alimente desde niñitos, de bebitos. Lógico que nosotros no sabíamos y solamente engullíamos, pero mamá en su ignorancia nos daba el vaso, el hígado sancochadito y como en papilla. ¿Para qué? Para la alimentación. Pero en realidad estaba creando dentro de nosotros una distorsión porque en realidad estábamos ingiriendo un alimento que habíamos tenido que recurrir, o habían tenido que recurrir a una matanza. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros reflejamos por lo general lo que somos, pero en la parte espiritual, en la parte, se puede decir, de estudio, lo que debemos buscar nosotros es la sabiduría, hermanos, el conocimiento. Solamente la sabiduría la vamos a alcanzar con el conocimiento. La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla sobre la sabiduría, nos ilustra sobre la sabiduría, porque el Divino Padre Eterno quiere que sus hijos avancen. Cuando nos habla de la sabiduría, hermanas y hermanos, acá les he preparado también qué nos dice el Evangelio sobre la sabiduría. En Proverbios, hermanos, que es un libro muy hermoso, que realmente todo el libro de la Biblia es hermoso, y cuando uno lo empieza a leer, empieza a ingresar prácticamente a un mundo, se puede decir, no solamente espiritual, sino un mundo enriquecido en la palabra, en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, y en realidad la prueba en que el Divino Padre Eterno ha querido lo mejor para sus hijos. Y sobre todo nos da muchos historiales, hermanos, de los que han sucedido en anteriores tiempos. Y que estos conocimientos, estos mensajes que hay en el Evangelio, es parte, o viene a formar parte de nuestra vida. Es lo que nos encamina
y lo que ayuda a los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para poder ser hombres o seres humanos de buena fe. Humanos, hermanas y hermanos, con conocimiento. Por ejemplo, dice el Divino Padre Eterno: acoge mis palabras, hijo, guarda mis enseñanzas, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad, apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces pertenecerás en el temor del Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca sale el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, es un escudo para los que se mantienen íntegros. Está abierta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La procedencia velará por ti. La reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrá aparte de los caminos del mal y también del tramposo que abandona los rectos senderos y se va por caminos oscuros, que pone su alegría en hacer el mal y se complace en sus fechorías, que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida, de palabras suaves, que abandona al compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte. Sus senderos llevan derecho a la tumba. Los que allá van no volverán, no se reencontrarán en el camino de la vida, pero tú irás por el camino de la gente honrada, seguirás los senderos de los justos. Sepa que los buenos vivirán en el país, las personas íntegras permanecerán en él, los malos, en cambio, serán echados del país, los traidores serán expulsados. Esto es lo que el Divino Padre Eterno en Proverbios nos habla sobre la sabiduría. Pero no solamente nosotros tenemos que trabajar en la sabiduría, sino la sabiduría también vive con los modestos. ¿Por qué vive con los modestos? También nos habla de esto. La sabiduría, dice Yahvé, odia la balanza falsa, le agrada el peso justo. Hoy la arrogancia, mañana la vergüenza. La sabiduría vive con los modestos. Cuando nos habla el Divino Padre Eterno de integridad y que en realidad vive con los modestos, es que mediante la sabiduría, por el conocimiento que nosotros alcanzamos, mediante el conocimiento del estudio, podemos lograr hacer hombres de bien, pero no lograr esa ansiada sabiduría o ese conocimiento de boca hacia afuera, sino que tiene que ser de adentro, tiene que ser natural. Hasta nuestra alegría tiene que ser natural. Cuando nosotros tenemos ya conocimiento de nuestras faltas graves que nosotros realizamos en nuestro diario vivir, somos conscientes de que erramos constantemente y que estamos deseando lo que no debemos desear, lo que en realidad es prohibido. En realidad, hermanas y hermanos, con el conocimiento adquirido
mediante el Evangelio, hermanas y hermanos, nos volveremos ser íntegros. Pero la integridad no es solamente una palabra, es el desarrollo, hermanos, que nosotros tenemos dentro de una sociedad. No es que yo soy íntegro o que sale de la palabra integral, no, íntegro significa de que podemos desarrollarnos en un grupo humano y que nosotros como practicantes del conocimiento, como practicantes del estudio del Divino Padre Eterno, se nos va a ver la calidad y cualidad, afloraremos ese fruto que estamos adquiriendo mediante el conocimiento. Si nosotros estudiamos, leemos, sacamos nuestras propias conclusiones, investigamos, practicamos, vamos a ser en nuestra comunidad o en nuestro ambiente que tengamos, vamos a ser seres íntegros. Nos integraremos entre ¿quién? Entre la humanidad. Ahora, ¿qué nos habla el Divino Padre Eterno de la integridad? Dice el Divino Padre Eterno, la integridad guía a los hombres rectos. La perversidad lleva a los impios a su perdición. En el día de la cólera, la riqueza no servirá de nada, pero la honradez librará de la muerte. La honradez les abre un camino recto a los hombres íntegros. Los malvados se pierden en su maldad. Los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impios son presa de su propia ambición. Cuando el malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza. Sus riquezas ya no lo ampararán. El justo se verá libre de peligro. En su lugar caerá el malvado. Cuando el impío habla, trata de destruir a su prójimo. La sabiduría de los justos les permite liberarse de ello. Cuando les va bien a los justos, la ciudad se alegra. Cuando los malvados pierden, hay fiesta. La ciudad prospera mientras los justos la bendigan. Su ruina se deberá a las intrigas de los malvados. El hombre sin corazón denigra a su prójimo. El hombre prudente guarda silencio. El cuentista revela los secretos. El que merece confianza guarda el secreto. Cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva. La salvación depende del número de los consejeros. El que sirve de aval a un extranjero se arriesga mucho. El que abastece de eso estará seguro. Hermanas y hermanos, estos son consejos mediante estos proverbios que nos da el Divino Padre Eterno en el Evangelio. Y es ahí donde nos dice qué sucede cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos estudiado. Porque en realidad, si nosotros nos vamos con los impios o los seres, se puede decir negativos, o los seres que de alguna forma seducen al humano a la atracción negativa, a la atracción del hablar mal de su prójimo, o a la acción de querer poseer algo que no es de nosotros, hasta se puede decir de la propia compañera o compañero, eso hace de que el ser humano se vuelva un impío. El humano, hermanas y hermanos, ha caído, se puede decir, ha caído en desequilibrio. ¿Por qué? Por no seguir los consejos del Divino Padre Eterno. Y es ahí donde nosotros, como estudiantes, hacemos recordar de que en el Evangelio está todo, nuestra guía, lo que nosotros deseamos y que nosotros debemos de poner en práctica. El Divino Padre Eterno también nos habla de la honradez
nosotros, hermanas y hermanos, el volvernos, hermanos, en el conocimiento nos vuelve, se puede decir, honrados. Y un ejemplo les voy a dar bien claro. En los restaurantes, se puede decir, donde se consume carne humana, por lo general hay hasta seguridad. Ponen sus guachimanes, como se dice, ponen personas para que cobren, porque siempre hay un temor de que se vaya sin pagar, en este caso, el menú o lo que ha consumido. ¿Y a qué se debe eso, hermano? ¿Es por la misma alimentación? ¿Es por lo que ya hemos visto tantas secuencias de esto? Sin embargo, lo que yo he podido observar que en los restaurantes vegetarianos no existe eso. No veo personas de seguridad, o ustedes han visto personas de seguridad o guachimanes en la puerta. No hay. ¿Pero por qué se debe eso? Porque la misma alimentación hace que nuestra actitud se vaya hacia el lado positivo. Nuestra actitud cambia a la forma de alimentarnos. El comer animales nos vuelve negativos. Nos alimentamos de ese magnetismo negativo. Y es por eso que prácticamente muchas veces en los restaurantes se puede decir se puede decir de los que comen carne o los carnívoros, siempre va a existir esa desconfianza hasta en las tarjetas de crédito. Entonces, esto hace, hermanas y hermanos, de que en realidad el consumo físico, hermanas y hermanos, hace de que nosotros mismos nos comportemos como debemos comportarnos. O sea, la misma alimentación vegetariana nos hace portarnos de una manera mucho mejor de las que teníamos antes. Y eso lo pueden comprobar ustedes mismos cuando han llegado a este tipo de alimentación, o los que ya estamos en esta alimentación. Ya no estamos en ese, se puede decir, en ese vaivén que teníamos de que estábamos supeditados o que queríamos de alguna forma, estábamos, como se puede decir, a la defensiva cuando nosotros consumíamos alimentación, se puede decir, carnívora. Bien, yo le he preparado para esta ocasión un divino plano telepático, ya que hemos ingresado con el estudio de la Biblia, hermanas y hermanos. En esta ocasión le he preparado un divino plano telepático que tiene como título la divina parábola que dice: por el fruto se conoce el árbol. Como siempre, hermanos, vamos a leerlo entre todos. Les pido siempre una respiración profunda y, hermanos, sépanlo bien, hermanos, de que al momento que todos nos concentremos en esta lectura, vamos a sentir, hermanos, muchas sensaciones que posiblemente no las sentimos. Por cuando leemos en común o en comunidad, en una forma íntegra, como lo dice el Divino Padre Eterno, vamos a tener varias experiencias. Por eso que les pido a ustedes respiración profunda, concentración, porque en realidad la escritura no es mía, es del Divino Padre Eterno. Y si nosotros nos concentramos, nos daremos cuenta, hermanos, que ahí dentro hay algo, ese magnetismo que nos va a llevar a este camino de luz. Enrumbémonos, hermanos, a esta lectura, y dice así el Divino Padre Eterno. La divina parábola que dice: por el fruto se conoce el árbol. Significaba que cada forma de fe salida de cada uno tenía que estar relacionada con el divino evangelio de Dios. Los que tuvieron en la prueba de la vida
una forma de fe con influencia religiosa no entrará al reino de los cielos. Lo religioso no está escrito en el divino evangelio de Dios. Muy al contrario, el divino evangelio del Padre Jehová advierte que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. La incredulidad de todo un planeta fue desvirtuada por las muchas clases de religiones que se dio el libertinaje humano. La prueba de la vida consistía en haber creado en el mundo de la prueba una forma de fe unitaria en que a nadie se debió haber dividido. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellas humanidades que en sus pruebas planetarias tomaron en cuenta a las divinas advertencias de Dios, a que puedan entrar los que cayeron en el extraño libertinaje de olvidarlo. Este es el título del divino plano telepático. Dice el Divino Padre Eterno: sí, hijo, el mundo de la prueba olvidó que el contenido del divino evangelio de Dios había que hacerlo costumbre en sí mismo. Las formas de fe y sus características que cada cual tuvo en la prueba de la vida son desconocidas en el reino de los cielos, porque nadie pidió a Dios formas de fe que a todos habría de dividir en el lejano planeta de pruebas. El llamado mundo cristiano no se tomó el trabajo de verificar lo cierto y verdadero de su propia forma de fe. Este extraño olvido de comprobar lo propio fue divinamente advertido en la divina parábola que dice: ciegos, guías de ciegos, es decir, que los que se proclamaron en poseer la verdad no la poseían. Ellos cayeron en errores, porque para enseñar en forma fiel y perfecta lo de Dios, los que tomaron la iniciativa de representarlo en la tierra no debieron haber conocido el extraño y desconocido mundo de las extrañas leyes del oro. Toda extraña influencia que no pertenece al reino de los cielos siempre confunde y pierde a los que hablan de Dios, porque se constituyen en malos ejemplos vivientes entre sus semejantes, y generaciones enteras que lo imitan no vuelven a entrar al reino de los cielos. Es el extraño dormir de los seres influenciados por lo efímero que les brinda el extraño sistema de vida. La forma de fe de cada uno no debió de haber conocido ni una molécula de división, porque el divino juicio que todos pidieron a Dios incluía lo más microscópico que la mente humana puede imaginar. Incluía las sensaciones reencarnadas en errores por el propio espíritu, porque cada sensación mental que cada cual genera en la vida instante por instante son microscópicas transformaciones magnéticas. La generación de ideas son reencarnaciones salidas del libre albedrío humano. El mundo de la prueba mucho oyó hablar de la reencarnación. Lo que muchos olvidaron es que fue divinamente enseñado que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es decir, que si en el reino de los cielos se efectúan reencarnaciones, abajo en la tierra también se efectúan. Y si las criaturas humanas no se han dado cuenta de ello, es porque pidieron al Divino Padre una psicología de prueba. Y la prueba misma consistía en haberse dado cuenta de que cada uno efectuaba reencarnaciones. El traer hijos al mundo en una de las reencarnaciones que efectúa la criatura humana, el acto de comer
el acto de comer es otra. Las moléculas de los alimentos sufren transformaciones en la digestión, que son para ellas nuevos destinos en sus sensaciones de moléculas. La renovación misma del cuerpo humano, desde su nacimiento hasta su partida, son microscópicas reencarnaciones entre moléculas de carne y sensaciones. Instante por instante, segundo por segundo y día tras día, el espíritu humano está a cargo de sus propias microscópicas reencarnaciones, porque el espíritu moldea su propia perfección según la categoría de las ideas que genera. En la televisión solar o libro de la vida, el mundo de la prueba verá aumentadas en grado colosal sus propias y microscópicas reencarnaciones, que todos efectuaron a medida que se desarrollaban sus propios cuerpos de carne. Nadie veía nada, solo sentían, y la prueba de la vida consistía en estudiarse a sí mismo, para haber evitado con el propio error la desdicha de otros. La imperfección que se lleva consigo impone su voluntad. Había que cuidarse de que la voluntad que a otros se imponía no tuviera ni una molécula de violación a la divina ley de Dios, porque el descuento es por molécula. El divino proceso del propio crecimiento lo verá cada uno en la televisión solar. Escrito fue que todas las cosas serán mostradas. Esto incluye lo que no se vio, pero que se sintió. Incluye lo invisible de sí mismo y que constituyó el propio desarrollo de sí mismo en un cuerpo de carne, que pidió a Dios conocer la prueba de la vida, porque no la conocía. Este dibujo celeste enseña que lo de un planeta ha salido de lejanos malectismos, ha salido de elementos que ya estaban en su desarrollo expansivo. Toda la alimentación humana posee el magnetismo de los elementos del lugar de origen de la Tierra, tal como se enseñó en el divino Evangelio del Padre Jehová. El lugar de origen de la Tierra son los soles Alfa y Omega. Las moléculas de un planeta poseen la herencia magnética de su lugar de origen. Es por esto que las moléculas de los alimentos poseen el magnetismo del lugar de su creación. La forma de fe posee también moléculas, porque la fe individual es una forma de magnetismo y todo magnetismo posee moléculas. La fe grande, la que no se pone límites, está constituida por montañas de moléculas, porque el infinito está compuesto también por moléculas. Los de fe pequeña, los que no se toman el trabajo de estudiar y profundizar el infinito, empequeñecen ellos mismos sus propios puntajes de luz. Y ninguno de los que empequeñecieron su propio fruto, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios uno que lo engrandeció profundizando el infinito. La forma de fe perfecta dentro de la imperfección humana no se encuentra dentro del llamado mundo cristiano, porque ningún influenciado por el oro, ninguno posee la verdadera fe. Y si los influenciados por el oro poseen fe, tal fe está dividida por la sensación de la ilusión. El mundo de la prueba, para haber conocido la verdadera fe, no debió haber conocido el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro, porque los integrantes de este mundo de prueba
conocieron extrañas psicologías que ni de ellos mismos pidieron a Dios. Esto es saturarse de un extraño magnetismo que no es del reino de los cielos. La extraña ilusión salida de un extraño sistema de vida que no pertenecen al reino de los cielos divide el futuro de cada acto mental que la criatura pensante genera instante por instante en la prueba de la vida. La fe que todos pidieron a Dios incluía el todo sobre el todo, incluía también a los alimentos, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en su forma de fe tomaron en cuenta la alimentación a que puedan entrar los que lo olvidaron. La más microscópica sensación que cada cual vivió y sintió en su propia individualidad se le tomará en cuenta en su propio grado de fe que tuvo en la vida. Los que no tuvieron fe en su lugar de origen no verán su lugar de origen. Es más fácil que vean su lugar de origen uno que creyó en tal lugar. La negación en cualesquiera de sus formas hace que el que niega vea un universo reducido, porque la parte que negó no la ve. Los que se ilusionaron por las cosas efímeras de la vida también verán un universo reducido. A los tales se les sumará el tiempo del tiempo que duró la influencia de la ilusión. Es la suma de segundos que se vivieron en la ilusión misma. Veo, hijo, que te llama mucho la atención la geometría del sol color naranja. Así es, Divino Padre Jehová. Te diré, hijo, que en remotísimas galaxias los soles vivientes se materializarán, creando infinitas geometrías que son elementos de planetas. Estos soles se encuentran en los universos vivientes del infinito universo. La llegada del nuevo mundo traerá la existencia de tales leyes vivientes. La Tierra se aproxima al fin de su vida de prueba. El mundo que no conversaba con la materia llega a su fin. Nace un mundo que es igual a los mundos paraíso, mundos en que nadie muere, un mundo en que la eternidad de sí mismo es cosa normal. En tal mundo nadie se detendrá en lo efímero, porque los niños genios no tendrán tan extraño complejo. Ellos no pedirán a Dios sensaciones de prueba tal como los pidió el actual mundo de pruebas, y se dirá el mundo de antes del divino juicio y el mundo después del juicio. El actual mundo de prueba será relegado a un plano secundario. La bestia será abandonada y considerada como una de las más grandes plagas que conoció el género humano. Divino Padre Jehová, ¿a qué se debe este desprecio por la bestia? Se debe, hijo, a que la bestia persiguió a los que reclamaban por un mundo mejor. Ella durante su extraño reinado se engrandeció persiguiendo a otros. La bestia se olvidó de la divina parábola que ella misma pidió para la prueba de la vida. No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. La bestia, que son los más influenciados por el oro, tendrán que pagar en existencias por todos los que mataron, torturaron o persiguieron. Los desaparecidos también, los miembros de la bestia, tendrán que calcular el número de poros de carne que contenían los cuerpos de carne, de los que mataron y de los que torturaron y de los que se hizo desaparecer. Por cada poro la bestia deberá vivir en mundos de tinieblas,
en cuyas existencias vivirá y sentirá lo que en la tierra hizo vivir a otros, porque la extraña bestia, al pedir el divino juicio por sobre todas las cosas, pidió ser juzgada sensación por sensación, o lo que es lo mismo, poro por poro. El término por sobre todas las cosas significa que todo lo imaginable que se vivió es juzgado por Dios. La bestia se lleva lo peor, parte del divino juicio de Dios. Esto ya lo sabía el mundo de la prueba desde hace ya muchos siglos. El contenido de la divina parábola que decía: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. La bestia está constituida por los más ricos del mundo, y mientras más rico se fue durante la prueba de la vida, más lejos se encuentra el espíritu del reino de los cielos. Todo depende del grado de influencia con que el espíritu se dejó influenciar. Es el grado de ilusión en lo efímero, es el magnetismo de tinieblas que el espíritu se ganó a través de la codicia. En la prueba de la vida había que saber escoger y cultivar las sensaciones y las influencias. El deseo de poseer más de lo que poseían otros es puntaje de tinieblas en el divino juicio de Dios, porque un codicioso o ambicioso creó un propio magnetismo de tinieblas, se magnetizó a sí mismo, creando en sí mismo su propio rechazo magnético con respecto al magnetismo de la luz. Los sucesos ocurridos dentro del magnetismo de la propia fe da lugar a la respectiva posición que el espíritu ocupará o vivirá entre las galaxias del infinito. Es el destino creado por voluntad propia, es el cielo o dimensión que cada cual se creó por sí mismo, instante por instante. Es el cumplimiento de la divina parábola advertencia que dice: cada uno se hace su propio cielo. Quien prefirió lo mejor del mundo, sabiendo que otros sufrían, sencillamente por el hecho de preferirlo, no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios uno que luchó contra esta extraña preferencia ocurrida en medio de millones de seres que sufrían, porque ningún extraño indiferente al sufrimiento de los demás, ninguno ha vuelto a entrar al reino de los cielos. La forma de fe es un magnetismo y la codicia es otro magnetismo. El magnetismo de la codicia divide o empequeñece al magnetismo de la fe. Es por esto es que se dijo: no se puede servir a dos señores. Los magnetismos en el universo viviente se constituyen en señores que desarrollan sus propios reinos de poder. La bestia, al crear su propio imperio, no tomó en cuenta que éste era efímero. En no haberlo tomado en cuenta, hace que la caída de la bestia sea mayor, porque todos los espíritus humanos, sin excepción alguna, pidieron a Dios conocer el límite como sensación. El límite que no fue considerado por la bestia se quejará en contra de la bestia en el divino juicio final. Una cosa es respetar el límite como tal y otra cosa es despreciarlo al no tomarlo en cuenta. El Divino Padre Jehová, ¿por qué la bestia cayó en tal sensación? Dice el Divino Padre Eterno: cayó, hijo, porque todos los actos salidos de sus espíritus
fueron sobrepasados en sus verdaderos sentimientos. El grado de magnetismo sentimental que los espíritus de la bestia pidieron a Dios no incluía el magnetismo de la codicia, es decir, que la bestia se tomó un extraño libertinaje al no oponer resistencia mental a la codicia. Los codiciosos o ambiciosos del mundo, al generar ideas codiciosas o ambiciosas, generaron un extraño magnetismo que corresponde a pasadas experiencias espirituales. Era un magnetismo mental que jamás nunca debió haber sido tocado por parte del libre albedrío de los espíritus codiciosos o ambiciosos. Al hacerlo, despertaron el magnetismo de sus pasadas existencias ocurridas en mundos de las tinieblas. La prueba de la vida para los egoístas de la bestia consistían en no recordar a través de sus sensaciones a los magnetismos del mal del pasado de sus existencias, para que se cumpliera en ellos la ley de la oportunidad. Los ambiciosos y los codiciosos despertaron las sensaciones atrasadas y las menos evolucionadas que tuvieron antes de venir a la vida humana. La oportunidad de mejorar como criatura imperfecta, todos les pidieron a Dios. Cada cual tenía la obligación moral de mejorar y perfeccionar sus propias sensaciones en la prueba de la vida. Lo único que deja puntaje de luz para cada uno es el grado de perfeccionamiento que dio a sus propias sensaciones en la prueba de la vida humana. Para lograrlo, cada uno pidió a Dios muchas divinas alianzas con moléculas y elementos. La materia física prestó su concurso al espíritu. La bestia desvirtuó toda promesa hecha al Padre, porque la bestia se ilusionó con la materia que le producía ganancias. Ciertamente que nadie pidió a Dios ganancias efímeras y dudosa procedencia. La ganancia efímera en los planetas de prueba es producto extraño de las leyes desiguales. La bestia explotó lo desigual. Si lo desigual no le hubiese dado ganancias a la bestia no habría la bestia habría combatido con todas sus fuerzas y con todos sus medios a la desigualdad. La extraña bestia se durmió y se sobrepasó en su dormir. La bestia reconocerá su derrota en medio de sismos y de un llorar y crujir de dientes, porque la bestia jamás consentirá en desarmarse, jamás cesará de producir armas, aunque la humanidad se lo pida de rodillas. Esta demoníaca soberbia de producir armas para que otros se maten, lo paga la bestia por molécula y por segundos, y el mundo con sus generaciones que aplaudieron a la bestia, también lo pagan igual. Toda forma de fe que se complació de hacer uso de las armas de la bestia, se anuló como tal. La fe verdadera y sincera es aquella que excluyó lo que no era de Dios. El llamado militarismo y la bestia no son de Dios, porque el Eterno no enseña que sus hijos se maten. Es por ello que todo concedió el divino mandamiento que dice: no matarás. Y aunque no se le concediese al divino Padre Jehová, no le agrada que su divina obra sea destruida, porque escrito fue para el mundo de la prueba que el que mata espada, muere espada. La espada simboliza al llamado militarismo,
El morir por espada es la muerte que tendrán los traidores de las leyes divinas al crear el llamado militarismo en la prueba de la vida. El Hijo de Dios hará aparecer una espada de fuego en su divina boca de su magnetismo solar. El Hijo primogénito hará infinitas geometrías que serán fuego materializado. Entre las muchas geometrías está la de la espada, este fuego salido del magnetismo del Hijo de Dios, fuego eterno, es decir, que no se apaga. Todo demonio culpable por tentarse en el uso de la fuerza sentirá que este divino fuego lo penetra y que no lo abandona jamás. Es la horrorosa sensación de sentir que se arde y que el fin no llega nunca. Es el tormento de los condenados. Es más fácil que sea condenado al fuego eterno uno que se tomó el extraño libertinaje de confiar en el uso de la fuerza, a que lo sea uno que protestó contra ella. El que protestó contra algo que no era del reino de los cielos durante la prueba de la vida será premiado por el Hijo de Dios, porque el que prefiere a lo del reino, el reino también a él lo prefiere. El que nunca se acordó del reino de los cielos durante la prueba de la vida, el reino también lo olvidará durante el divino juicio final. La bestia tendrá que enfrentar el divino fuego depurador del Hijo de Dios, porque la bestia creó las malditas armas de fuego y las bombas atómicas. El divino juicio que deberá enfrentar la extraña bestia será de fuego por fuego, sea cual haya sido la causa de la cual surgió la violación y el atropello a la divina ley de Dios. Tal causa encuentra su causa semejante en el divino poder solar del Hijo de Dios. El extraño mundo que surgió del extraño poder temporal del oro será arrasado por el fuego del Hijo de Dios, porque tal mundo no pertenece al reino de los cielos. De hecho, ningún mundo con leyes desiguales es del reino de los cielos. Esta ley dura hasta que los creadores de leyes desiguales de los planetas hayan desaparecido de la respectiva evolución planetaria. La bestia representa la máxima perfección de lo injusto y de lo desigual. Su desaparecimiento de la Tierra deja el camino libre para el nacimiento del nuevo reino o nuevo mundo. La caída de la bestia dará lugar al inicio de la más grande felicidad en la tierra. La caída de la bestia provoca el desaparecimiento de los que estaban poseídos por el extraño complejo al oro. No quedará ninguno en la tierra que piense como ellos pensaban. Es la derrota y la tragedia de la bestia que no tendrá herencia en este planeta. Es la derrota de Satanás, que momentáneamente había tomado la extraña forma de un extraño y desigual sistema de vida planetaria. Escribe el Alfa y la Omega. Como ustedes han podido escuchar, hermanos, es la lectura de un divino plano telepático, hermanos, que es la misma escritura del divino creador. Su escritura habla por él. Ustedes lo han escuchado, cómo habla de la bestia, toda la sentencia que va a tener, sobre todo los que siguen a la bestia, los que siguen sobre todo a estas influencias
sobre todo estas influencias religiosas, estas influencias que de alguna forma atrasan al mundo. Más de 2000 años de religiones y sencillamente no hemos aprendido absolutamente nada. Cuando yo iba a la iglesia católica, hermano, había una palabra que ellos decían, casi al final decían, ni pasos dejo, ni pasos doy, decían. Yo nunca entendí esa palabra hasta que llegué a la hermandad. Yo creía que decía, ni pasos dejas, ni pasos doy. Entonces no lo entendía, hermano, y me confundía si era paz o no. Lo hablaba tan rápido el cura, hermano, que yo la verdad que no lo entendía. Y yo decía, pero ¿por qué dice eso? No lo explicaba. Yo decía que Dios no deja paz. ¿Y dónde está su escritura? Y en realidad, hermanos, en el momento que hemos estado siguiendo la lectura, en lo mío, en lo personal, siento una paz interna. ¿Ustedes la han sentido, hermanas? ¿Sí? ¿La han sentido, hermanos, esa paz? ¿Han sentido esa paz, hermanos, o se han quedado dormidos? ¿Ah? Entonces, hermano, eso, hermano, es el magnetismo de Dios. Es lo propio que Dios nos da en la conjunción de sus palabras. El enfoque que le da el divino conocimiento a lo negativo. Porque en realidad estas influencias negativas las tenemos desde muchos tiempos, hermano. Y nos los han ingresado a nuestro espíritu. Y muchas veces nos han vuelto, como se dicen, se nos llaman paradigmas. En realidad, hermanos, ¿qué es un paradigma? Algo bien sencillo, hermano. Un paradigma es la forma como ustedes ven el universo. Es la forma como ustedes se ven o ven a los demás. Un ejemplo de cambio de paradigma. Le voy a decir un ejemplo así. Un día estaba en el tren, un día domingo, tranquilo, viniéndome de acá de San Juan, acá a Grau, casi vacío el tren, hermano. Sentí una tranquilidad, 10 de la mañana, así, un solcito. Y en un momento sube, ahí en el Hospital María Auxiliadora, sube un papá con 3 hijos. Entonces, los tres niños, hermanos, saltaban, se subían a la silla, se bajaban, y el ambiente en el cual yo estaba en ese momento cambió de la paz, cambió a la intranquilidad, se puede decir a la bulla, y posiblemente a la observación de que uno de los niños, a uno de los que iban en el tren, estaba leyendo el periódico y le golpea el periódico y se lo bota. Entonces yo decía, ¿qué pasa? El papá no hace nada. Solamente lo veo con la cabeza agachada y punto. Y no dice nada absolutamente el papá. ¿Qué pasa con este papá? Eso es lo que en ese momento a mí se me ocurrió. Y dije, eso es lo que yo veía. Veía a un papá con hijos malcriados y que el papá no los corregía. Eso es lo que yo veía. Pero en un momento yo agarro y le digo al hermano, le digo, ¿en algún momento vas a corregir a tus hijos? Porque en realidad están poniendo el tren de patas arriba, Leo. ¿Y sabes lo que me dice? La verdad, no sé, pero acabo de dejar en el hospital a mi compañera muerta y posiblemente no sé cómo reaccionar. Y posiblemente ellos están reaccionando así. Entonces, ¿qué sucedió conmigo en ese momento?
lo que yo había observado en él de corregir, ya cambió de corregir, cambió a una sensibilidad de prácticamente de ayuda, de consolación, de que estaba viendo, o sea, el enfoque que yo le había dado de que era un papá que no corregía, pero al momento que él me cuenta lo que le estaba sucediendo, cambió mi mente. Ese cambio, hermanos, y ese enfoque que yo le di en una primera vez, es un paradigma, es la forma como yo veo en ese momento. Y el cambio viene a ser cuando la persona me dice su verdadero historial o me cuenta lo que le estaba sucediendo. En ese momento cambia mi paradigma, cambia mi enfoque que yo le daba ya de una persona que quería corregir a una persona que quería consolar. Estos cambios, hermanas y hermanos, es lo que nosotros no lo hacemos. Vemos el mundo de nuestra forma. Vemos el mundo conforme nos los han hecho. Mediante los conceptos que nos han dado nuestros padres, porque a nuestros padres también le han dado conceptos a ellos, basados en la religión en la cual nos han profesado desde niños y en el cual a nosotros nos han ingresado a nuestra mente, y es la forma como vemos al mundo. La divina revelación Alfa y Omega viene a cambiar esa mentalidad. Y estos paradigmas, hermanos, que tenemos, les voy a dar algunos nomás, porque son bastantes, que nosotros, hermanos, enfocamos cuando vemos la vida o cuando en el desarrollo que estamos y creemos que esto es verdad. Pero en realidad, hermanas y hermanos, ¿será esto verdad o es la forma como ellos nos los han hecho, nos los han ingresado a nuestra mente? Por ejemplo, hermano, las religiones, sobre todo la que estuvimos hablando, ellos practican el celibato. Le han hecho creer al mundo de que el sexo es algo malo, es algo negativo, es algo que no se debe utilizar, que debemos ser prácticamente que no debemos crear. Y muchas veces de los que ingresan a las religiones practican esto y se les crea una concientización y que al final, hermanos, les va trayendo, se puede decir, problemas. Paradigmas en la reencarnación. Nunca nos han explicado sobre la reencarnación. Creemos que los del país de la India están prácticamente mal, o no creemos en ellos, o creemos que ellos están hablando por gusto, pero en realidad acá donde estamos en el occidente, hermanos, nos han creado un paradigma sobre la reencarnación. Un religioso no cree en reencarnación. El vegetarianismo, hermanos, nos han creado de que el vegetarianismo es malo, de que eso nos va a crear, prácticamente nos va a volver, nos va a enfermar, nos va a matar y nos vamos a morir de hambre. También nos han dicho que el cielo y el infierno está acá, o que el infierno, hermanas y hermanos, cuando nosotros nos portamos mal, desencarnamos y en el infierno nos espera un pata con un trinche grandazo, con sus cachos, y que te va a agarrar y que te va a quemar. Algo por ahí hemos leído hace un momento, pero no es la forma. No es la forma. Nos han creado que el negativo tiene rabo, patas y colas. Posiblemente es de otra dimensión. Pero no solamente el negativo tiene esta geometría. No nos hablan sobre las deslumbrantes naves plateadas. Y sobre todo sobre el mundo espiritual. Nos han creado, hermanos, un tabú mental.
El celibato, hermanos, que es un paradigma prácticamente de los religiosos y que no los enrumba a poder, se puede decir, crear, porque en realidad lo que han hecho ellos es un negocio con su propia religión. Imagínense un sacerdote, hermano, que tenga su familia. El sacerdote se jubila. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se jubila? O está en una AFP y la AFP te paga mensual tu indemnización y te va pagando mensual, o el seguro también igual. Entonces, si un sacerdote se retira, tendrían que pagarle una indemnización, no solamente por él, sino por la familia. Tenía que pagarle seguros, posiblemente las religiones tuvieran sindicatos. Entonces, para evitar todo eso, crearon ¿qué? El celibato. Y esto le ha traído muchas, en los años, se puede decir, de la época colonial, inclusive atracciones hasta de influencias demoníacas. Llámense los incubos, los sucubus, que son seres de que en algún momento demoníacos que tentaban en esos tiempos, no solamente a las religiosas, sino a los religiosos. Pero adicionalmente, esto ¿a qué ha traído a la religión? A que prácticamente vemos más curas pedófilos, más curas que en realidad más violaciones. Acá se está viviendo ahorita la parte política que a presidentes, como en el caso que pasó de Ollanta, que lo metieron preso, y que posiblemente Alan García, que es más que seguro que lo metan preso, hermano. Pero en Chile, hermano, se está viviendo algo muy diferente. Allá hay una información, sobre todo, allá todos los medios se están informando, sobre todo de los 150 casos de pedofilia que hay allá. Y eso se ha creado una controversia allá. Inclusive el Papa, cuando fue, sabiendo que aparte que es argentino, no logró lo que lograron acá, llenar el ambiente donde fue, por el rechazo de las mismas personas hacia en este caso hacia los religiosos. En los tiempos que ya le estaba hablando, en los tiempos de la colonización, existían estos demonios. Atraían a estos demonios por este tema del celibato. Ahora, posiblemente ha desaparecido estos tipos de demonios, pero todavía aparecen. Hay una película que trata sobre esto, se llama El Ente, véanlo. Ahí van a ver ustedes un ser en el año 1976, 78, esa película así se llama El Ente. Era una mujer que estaba en Nueva York y que se fue a una casa a vivir y ella sufría, sobre todo en las noches, la elevaban en el aire y sufría violaciones. Pero ella no veía, en este caso, al violador. Estos son seres demoníacos que se llaman los sucubus. Estos seres, hermanas y hermanos, atraían mucho en la época colonial. Miren el grado en la cual, por ejemplo, traía un paradigma. Sin embargo, hermanas y hermanos, la reencarnación se ha creado como algo que no se debe, o sea, que como que no se cree, ni siquiera se estudia. Y la reencarnación, hermanas y hermanos, es parte de es parte de nuestra vida para poder, sobre todo, ir avanzando en los mundos materiales, ir avanzando, hermanos, de nuestra forma espiritual. Sin la reencarnación, hermanos, nosotros no podemos avanzar. ¿De qué nos sirve haber estudiado el divino plano hace un momento y la sabiduría, hermanos, si esa sabiduría que nos ha hablado no es para este mundo o para esta época, sino es para nuestras futuras reencarnaciones?
Lo que nosotros hacemos acá y lo que nosotros somos es lo que hemos sido en anteriores vidas. Y eso nos lleva a un, se puede decir, a un objetivo. Hay veces nosotros no sabemos por qué recordamos, hay veces no sabemos por qué sentimos, hay veces pasamos por un sitio y parece haberlo visto. Es porque en anteriores vidas ya lo hemos vivido o hemos estado en mundos paralelos. Pero estos mundos paralelos, hermanas y hermanos, están ahí como dimensiones. Pero el no tomar en cuenta la reencarnación nos crea miedos. Miedos, hermanas y hermanos, al querer sobre todo desencarnar. Porque en realidad, hermanas y hermanos, nosotros vivimos la vida sin ilustración. Y cuando nosotros no tenemos ilustración, solamente vamos los días domingos a rompernos, como dice el pecho, y no aprendemos nada. Al final, cuando vamos a desencarnar, ahí recién nos arrepentimos. Vienen, nos echan el agua bendita, los santos óleos, y dice, según dice, te mueres feliz. Pero no es así, hermano, porque el humano no tiene por qué quitarte los pecados. O sea que, ¿qué sentido tiene? O sea, usted mató 50 veces, fue violador, y después viene y se arrepiente, se arrodilla, todo, y está perdonado sus pecados. ¿Usted cree que eso tendría sentido? ¿Tendría sentido eso, hermanos? No tiene sentido. Entonces, eso no lo han creado, nos los han metido en la mente, pero eso no es así. Entonces, el enfoque de la reencarnación nos hace ver más allá. Más allá nos hace ver nuestra próxima vida, sobre todo. Nuestra próxima camino que tenemos que hacer, basados a nuestros mandamientos, que es la guía para poder regresar al reino de los cielos, basados al conocimiento del Evangelio y la continuación que viene a ser la divina revelación alfa y omega. Esa es nuestra base principal. Pero también nuestra base principal también tiene que ser nuestra alimentación, porque la alimentación, hermanas y hermanos, es lo que nos hace, lo que nos fortalece y lo que nos ayuda, hermanos, en el estudio y el conocimiento. Es lo que nos prepara, hermanos, como humanos. Nosotros posiblemente no sentimos, no nos damos cuenta cuando estamos alrededor de otras personas, pero sentimos, sobre todo cuando los hermanos son carnívoros, se siente ese desequilibrio. ¿Y es por qué? Porque, pregunto, ¿ustedes creen que puede haber paz espiritual si ustedes comen animales? ¿Ustedes creen eso, hermanos? Entonces, ¿cómo se puede pensar de que si hay, que yo me como un animal y voy a estar en paz? Paz con tu estómago, pero no con tu espíritu, porque en realidad nos hemos absorbido ese magnetismo. Y el no ser vegetariano nos atrae muchas enfermedades. Pero, hermanas, hermanos, mire el sistema de vida tan astuto, hermano, así, porque esa es la palabra, astuto, ha dividido al vegetarianismo. ¿Alguien sabe cómo lo ha dividido? Pregunto. ¿Han escuchado esa corriente? El veganismo lo ha dividido. Lo ha dividido, hermano. Está astuto es el sistema. Porque míreme, yo saqué una estadística. Acá en el Perú están preguntando cuántos vegetarianos y veganos son. O sea que si usted dice, si acá en el Perú hay 20 millones de personas, de las cuales son 1 millón vegetarianos y 500.000 veganos. ¿No es mejor decir hay 1.500.000 vegetarianos? ¿Cuál es mejor? Y que el porcentaje me va a dar 1.5 a de lugar de decir o 15% o de lugar de decir uno es 5 y el otro es 10. ¿Se da cuenta el enfoque que le dan?
Pero si son bien astutos ellos, y los veganos bien contentos, ellos sí, nosotros veganos felices de la vida. Y no se dan cuenta que en este avance que tenemos como vegetarianos, nos están dividiendo. Yo no estoy en contra, si tú no quieres comer huevo, no quieres comer leche, no estamos en contra, hermano. Si no lo quieres comer, no lo comas, pero no te dividas. Porque el hermano Antonio en varias oportunidades nos dijo que el Divino Maestro dijo así, sobre el huevo y sobre la leche. Mientras que usted no haga daño, no hay ni un problema. Por ejemplo, nuestro hermano Sicto Guaita, allá en su casita que tiene en su hogar, la otra vez el hermano de él está ahí en su camita, le había puesto un huevo a la gallina, ¿no, hermano? Ahí en su almohada le había puesto su huevo. Entonces el hermano Sicto agarra ese huevito, se lo lleva, tiene dos opciones, o criar, o que la gallina tenga más pollitos, o la otra es que lo bote. Según el veganismo. ¿Cuál prefiere usted? ¿O que se lo coma o que lo bote? ¿Cómo, hermanos? Entonces, ¿de dónde sacas? Acá la otra vez vino un vegano, sí que yo soy vegano. Oye, hermano, mira, disculpe, hermano, pero ¿sabes qué? Así hasta el momento puedo ver que hay tres formas de alimentación. Una es la vegetarianismo que nos enseña el Divino Padre Eterno. Nos dice en la Divina Revelación Alfa y Omega. La otra, hermanos, es la injerencia natural. Pero esos ya son seres más elevados que están acá en la India, en la China. Son seres que tienen otra evolución. Pero yo no me voy a ir pues de la noche a la mañana al naturismo. Porque voy a crear una controversia, 50 años comiendo, hermano, y después de la noche a la mañana me vuelvo natural. Entonces voy a crear ahí dentro de mi cuerpo, voy a crear un desequilibrio. Entonces yo no puedo hacer eso, hermano. Y si lo hago, lo tengo que hacer gradual. Ahí tiene que haber una preparación. Entonces, ¿qué pasa? Que el veganismo lo convierte en un fanatismo. Y hace de que se desvirtúe, hermanos, y sobre todo se divida el vegetarianismo. Esto va a salir en las redes, no estamos en contra del veganismo, pero sin embargo, traten de unir. Antes se decía, yo soy vegetariano o vegetariano lacto-ovo, que no comía huevo, así era, pero era vegetariano, ahora lo han dividido. Y de ahí sigue, hermano, la alimentación pránica, que eso lo hemos visto en muchos seres de la India, del Tíbet, que no comen más de, creo que un año, 2 años, hermano, están ahí invernando, o los honorables de Dalai Lama, y se alimentan, ¿qué? De los átomos. Pero ese es otro grado, hermano. Yo posiblemente acá, no sé, 500 vidas en reencarnaciones, logre llegar a ese nivel. Pero no podemos de la noche a la mañana saltar a eso. Entonces no nos creamos, hermanos, porque de un día para otro cambiamos nuestra alimentación y somos mejores. La idea, hermanos, y la recomendación de nuestro Divino Padre Eterno es ser vegetariano, hermanas y hermanos. Porque al final, hermanas y hermanos, si nosotros no somos vegetarianos, vamos a crear las enfermedades, nos vamos a desequilibrar. ¿Y por qué? Porque en realidad comemos ese magnetismo negativo y eso acarrea ¿qué? Enfermedades. Es algo bien sencillo cuando uno está en el trabajo, hasta en sus propias heces, en su defecación que tienen. Nuestros amigos de trabajo son carnívoros, usted entra al baño y huele, pero no. Y por ahí una amiga que me dice, oye, tú cuando vas parece caballo, parecen ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno no consume lo que consume, pues ¿cómo se llama? En el humano. Muchas veces me dice, uy, voy a comer sandía, me va a caer mal, me va a hacer daño. O sea, nosotros no lo hacemos. Yo le digo, ¿la sandía te va a hacer daño o tú le vas a hacer daño a la sandía? Le digo, porque, ¿cómo la sandía te va a hacer daño? Claro, es frío, no lo comas, si tú crees. Tómate un juguito de naranja si quieres, pero ¿cómo le va a hacer daño? Si te comes el animalito, claro, porque eso es pudrición y eso te trae, ¿qué? Te acarrea enfermedades. Nos han hecho creer, en un momento ya dije, que del cielo y la tierra, el cielo y el infierno, que solamente existe,
O sea que nosotros desencarnamos, o está el cielo, o está la tierra. Y eso nos han creado a que nosotros no entendamos el Evangelio, porque el Divino Padre Eterno dice, ¿no? El primogénito solar dice, muchas moradas tiene mi Padre. Entonces, ¿qué significaba eso, hermanos? Que muchos planetas Tierra. O sea que el fundamento de cielo y infierno, hermanos, viene a ser, hermanos, lo que nosotros entendemos acá por conocimiento de que el macrocosmos viene a ser el reino de los cielos. Es un lugar donde nosotros no lo vemos, está en el infinito, y eso hace de que nosotros, hermanas y hermanos, veamos desde un punto ya más, se puede decir, espiritual, porque al momento de nosotros desencarnar, tenemos que ir a este macrocosmos. Y de ahí ni siquiera vamos al reino de los cielos, porque el Divino Padre tiene dice, vamos a mundos paraísos, donde el mundo paraíso somos enjuiciados. No es que nosotros vamos al reino de los cielos. El reino de los cielos está ahí, pero todavía nosotros no podemos ir allá. Por eso el Divino Maestro Jesús decía, allá donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir. Yo les voy a hacer un sitiecito. Así que los religiosos que se creen que están salvos, ellos ya estamos salvos, ¿a dónde vas a ir? Si el Divino Maestro te ha dicho que todavía no. Seguro se van a meter, no sé cómo irán a hacer, ¿ah? Pero dice el Divino Padre Eterno acá en la Divina Revelación Alfa y Omega, que ahí se vive una vibración tal que uno llega ahí y se desaparece. ¿Por qué, hermano? Porque usted ve la vibración, la psicología de ellos, sobre todo que lee la mente. Imagínense pues, con la mente cochinota que tenemos, vamos arriba, o sea que mejor me voy, acá me están leyendo la mente, ¿no? ¿Usted quiere calcular? ¿Qué me puede calcular? Oye, yo voy a darle a ese ángel, le voy a dar plata para que me dé esto, y el ángel ya te leyó la mente, pues, ¿no? Entonces, mejor te desaparece. A eso es lo que se refiere. No puedes estar en esa vibración. Ese nivel todavía no llegamos. Entonces, para eso venimos a estos mundos, ¿para qué? Para que nosotros podamos ir practicando para ir a esos mundos que se puede decir mundos paraíso o mundo de la luz. Esto nos trae, hermanas y hermanos, sobre todo la parte espiritual, hermanas y hermanos, nos ha negado mucho, sobre todo la existencia del cosmos. No sabemos nada del cosmos. En realidad, el sistema de vida, mire, en el año 1967-68 ha ido a la Luna. Ya ha pasado 50 años y no tenemos nada, no sabemos nada. Solamente vemos ahí fotos en blanco y negro y que no salen de Neil y Armstrong y que cuando pisó la Luna y punto. Y más, no hay nada más. ¿Qué nos han hablado del cosmos? Entonces nos han creado, hermanos, un tabú mental que no pasamos a ese nivel. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estudiamos el divino conocimiento, empezamos a enfocarnos ya más allá. Pero este paradigma ya va a caer y ya está cayendo, porque está en diferentes partes del mundo, hay una corriente, sobre todo, de hermanos que se contactan vía astral o también vía arrebatamiento, pues se puede decir, con seres de otros planetas del microcosmos. Hay contacto sobre todo mental y eso ayuda a ¿qué? A avanzar. Por ejemplo, muchos hablan de los arturianos. ¿Por qué les hablo de los arturianos? Porque estos seres de los arturianos son seres avanzados, por lo que hasta el momento hay la información, y que habla mucho de que su construcción, sobre todo, de naves son magnéticas mentales, o sea que ellos utilizan el poder mental para poder construir las naves y poder trasladarse, como si hubieran leído el divino conocimiento del que ha creado esto. Pero de alguna forma nos va dando un enfoque, hermanos, y nos va abriendo la mente para los que están, hermanos, ya sea en Europa, porque eso lo he escuchado mucho en los hermanos de Europa, en Estados Unidos, de que los arturianos, hermanos, hacen sus creaciones de naves de forma mental. Y que también ellos ya no necesitan, muchas veces hay seres que no necesitan naves porque viajan por puertas interdimensionales.
Y al final, hermanas y hermanos, muchas veces en el infinito universo hay infinitas geometrías. Y lo que nos proyecta el sistema de vida, nos proyecta sobre todo los seres, se puede decir los grises, esas caras grises. Pero se dice que estos grises, hermanas, hermanos, ¿por qué tienen esa fisonomía? Porque ellos tanto viajan en el espacio y han estado expuestos a tantas guerras, de que ellos dicen que eran como nosotros. Pero al final, al salir tanto al espacio, sin protección, sin conocimiento, ellos han llegado a tener esa geometría que tienen ahora. Y muchos de ellos, estos grises, son, que ya un momento lo explicamos, que son seres que ayudan a los seres de las tinieblas. Pero, hermanas y hermanos, la prueba está en el divino conocimiento. Si ustedes quieren conocer una geometría de un ángel, ahí está en los divinos planos telepáticos. El hermano Antonio también lo compartía y decía que eran similares a nosotros, tenían la misma geometría. Los apunianos, que habla nuestro hermano Vico Novi, los habla de forma como si fueran los chinitos, porque hay infinidades, hermanos, de geometrías. O sea que no nos podemos poner límites, porque si no estaríamos cayendo en lo que hace un momento haríamos, un paradigma, y eso tenemos que ir desapareciéndolo. Las naves plateadas, hermano. Hay una en los años, hermanos, 40, 45, en los años 50, hablar de naves plateadas o platillos voladores era un tabú, hermano. El que hablaba le decían loco. Loco, este está loco. En una reunión tú no podías hablar de platillos voladores. Porque o te bajaban o te decían loco. Los universitarios te decían orate, loco. Pero eso, hermanos, ya cambió. Ya cambió eso. Ahora el loco es el que no cree en naves plateadas. Él está loco. Porque hasta los mismos universitarios, ¿cómo vas a decir eso? No estamos solos. Ha ido cambiando también eso. Pero la guía, hermanos, para que nosotros podamos ilustrarnos sobre las deslumbrantes naves plateadas, la clave está en el conocimiento, está en la construcción de los platillos voladores. Ahí, hermanos, está la construcción, cómo se transportan, cómo se desarrollan en el universo, cómo, hermanas y hermanos, ellos viven con nosotros, conviven, cómo nos ayudan, cómo ellos logran construir un platillo volador mediante el magnetismo. Como nos dice en la lectura del divino plano telepático, nos habla del magnetismo, pero nos habla de un magnetismo negativo, que lo hemos adquirido ¿con qué? Con la vida que tenemos acá, gracias, o mala gracia se puede decir, a la bestia, porque la bestia creó el militarismo, creó este desequilibrio que ha hecho que nosotros creamos que el militarismo es una parte esencial para proteger a los pueblos, y eso no es así, porque el militarismo ha sido creado para matar, ha sido para cuidar, se puede decir, a los ricos. Por eso dice que es más fácil que entre por el hueco de una hoja un camello a que un rico, porque el rico no entra. El rico pertenece a la bestia. La bestia es la cabeza del mal, es la cabeza del capitalismo, es lo que se ha creado mediante el magnetismo de infinitas empresas que al final se ha vuelto una sola. ¿Mediante qué? Mediante la filosofía del desequilibrio, hermano, de acomplejados al oro. Porque nosotros, hermanos, cuando vemos dinero, muchas veces nos acomplejamos. Es un complejo, hermano, el querer tener más que el otro. Y nosotros pensamos
¿por qué pensamos esto? Porque desde niñitos, ¿qué nos dicen nuestros papás? Tú tienes que estudiar para que seas rico cuando seas grande. Tú tienes que estudiar para que seas un hombre de bien y tengas plata. Tú tienes que estudiar, hijito, porque si tú no estudias, vas a ser así obrero, vas a cargar piedra, vas a ser... Tienes que estudiar, si no, no eres millonario. Entonces el jovencito estudia, chanca, se mete a la universidad, tengo que ser millonario. O sea, en la mente te crean ¿qué? Que el mundo tiene que ser del dinero. Y para poder lograr eso, hermanas, tienen que hacer, hermanos, explotar a sus hermanos, utilizar el mal. ¿Quién no tiene experiencia con personas o dueños de empresas? ¿Quién no ha trabajado en una empresa? El magnetismo de ellos es bien negativo, hermano. El ejemplo está en Trump, el presidente Trump. Mírenlo cómo es. Mírenlo cómo se desarrolla, él se cree malcriado, déspota, porque es un rico que pertenece, prácticamente es la bestia misma. Dice los espíritas, hermanos, que en los libros de los espíritas dice que Trump es la misma reencarnación de Luis XIV en los tiempos de Francia. Y que también fue también en los tiempos de los Césares, él también ha estado con el mismo Putin. Entonces, de alguna forma ellos tienen alguna amistad, vienen desde tiempos anteriores. Entonces, ya ellos, por lo general, pasan de reencarnación en reencarnación. Ahora, ¿por qué les da el Divino Padre Eterno de nuevo para que sean, se puede decir, pasen esta prueba? Porque en realidad ellos también están cumpliendo una misión como seres negativos. Y es ahí que nosotros estamos en prueba con ellos. Porque el mal está ahí. El mal puede estar ahí. Pero una cosa es que tú trabajes con el mal o para el mal, y otra cosa es que tú veas el mal. El mal puede estar ahí, pero si tú trabajas en él, ya eres parte de él. Eso era la prueba, hermano. Y muchas veces nosotros, hermanos, el claro error, hermanos, que tenemos nosotros, que he visto, es de que en las elecciones, sobre todo, de los presidentes, salen en defensa de los ricos, los pobres, sabiendo que son explotados por ellos. Y salimos en defensa. ¿Cómo salíamos en defensa? Sobre todo de PPK. Sí que él, sí que es mejor que el Estado, lo mejor. Mírala, ¿qué salió? Robando. Prácticamente es un mafioso que ha estado ahí metido. Y salía mucha gente, decía que él era prácticamente la mejor opción. Es que caemos porque nosotros estamos basados, hermanos, por lo que vemos, pero no por lo que nosotros realmente penetramos, sobre todo en el conocimiento de Dios. Porque si nosotros, antes de una elección, el pueblo hubiera estado ilustrado en los proverbios, hubiera estado en el divino conocimiento, ¿ustedes creen que hubieran caído? ¿Ustedes creen que hubieran votado por ellos? ¿Ustedes creen que ellos van a salir en defensa de nosotros si toda la vida han vivido en cuna de plata? Usted, obrero, ¿cree que el congresista que gana más de 35.000 soles y usted que gana 1.000 soles va a salir en defensa de usted? Toda la vida ha vivido con plata. Toda la vida ha vivido en cuna de oro. Usted le quita un zapato, le pone un zapato que usa usted, no le va a gustar. Uy, se huele a pezuña, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad no lo va a aceptar, no lo va a, se ponen zapatos nuevos. ¿Y usted cree que va a salir en defensa usted? Entonces, hermano, ¿qué no? Ese paradigma, hermano, lo tenemos, que creemos que ellos van a salir en defensa de nosotros. Para que haya una verdadera defensa, tiene que nacer obreros, grupo de obreros, así, obreros netos, barredores. Tienen que salir gente que trabajan, hermanos, así en el pueblo. Tienen que salir de allá,
del Perú profundo que dicen, tienen que salir de allá de arriba, de Jicamarca y El Salvador, de los conos. Esos son los representantes, porque ellos sí van a salir en defensa tuyo. Pero el rico, si no la ha vivido, y nosotros pensamos de que ellos van a salir en defensa de nosotros. Y el mundo cree así. Y porque creen que porque ellos estudiaron algo más y estudiaron su máster y nos endulzan con sus palabras, caemos en eso. Ese es un paradigma que tenemos en la cabeza, que nos los crearon nuestros padres, que nos dijeron, tienes que estudiar para que seas rico. Y caímos. Yo también estaba estudiando para ser rico, es decir, no tengo que tener plata. No tengo que tener plata, tengo que estudiar administración de empresas porque de ahí me voy a crear yo mi empresa y exploto lo demás. Se acabó. Esa es otra cosa. Por eso de un principio he dicho bien claro, una cosa es que ahí esté el mal y otra cosa es que usted trabaje con el mal. Pero si usted forma su empresa y usted tiene un equilibrio con sus personas, con sus trabajadores, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? De que los ilustrados que están en el Congreso han sido pobres. No, pues entonces ¿cómo van a vivirla? Pero si usted viene y es un obrero y lo ilustran, es muy diferente porque usted ya la vivió. Salvos, excepto, como se dice en su Jenny, como Toledo, ¿no? Según él dice que era ilustrador de bota, cuando llegó a ser presidente se olvidó, ¿pero qué? Porque cayó también en el sistema, porque es un espíritu débil. Entonces nosotros desde ahora tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que trabajar desde ahora, ¿para qué? Para crearnos esos principios que debemos tener, para crear ese fruto que debemos creer. Por eso es que se dice, por el fruto se reconoce el árbol. Tenemos que estudiar el conocimiento, tenemos que estudiar la Biblia y practicarla. Y cuando nosotros practiquemos la verdadera humildad, cuando nosotros practiquemos, hermanos, el verdadero amor al prójimo, cuando nosotros salgamos en defensa de los humildes, salgamos en defensa de nuestro prójimo, salgamos en defensa de nuestros hijos, salgamos en defensa de Dios, ahí podremos decir que es un verdadero fruto. Sufriremos en el camino de la espiritualidad, pero al final, hermanas y hermanos, estaremos disfrutando de ese fruto delicioso como una deliciosa manzana o como una deliciosa pera o como un delicioso fruto que nos puede gustar. Es por eso que esta conferencia se llama Por el fruto se reconoce el árbol. El Divino Padre Eterno, reconocemos su conocimiento. El divino conocimiento es el fruto intelectual de Él. Es el más grande fruto que podemos tener. El Evangelio es el más grande fruto que nos ha podido dar. Y eso tenemos que saborearlo como un delicioso néctar mediante el estudio, hermano. A partir de ahora, hermanos, tenemos que ponernos en la mente de que saliendo de acá en la noche, agarrar nuestros libros, nuestras Biblias y leerlas, estudiarlas, hermano. Para que así ese magnetismo de Dios penetre en nosotros, ingrese y sea nuestra sal de la vida, porque ese es el verdadero néctar de Dios. Ese es el verdadero magnetismo del Divino Padre Eterno. Es el magnetismo que nos va a hacer hombres libres, que nos va a hacer hombres de paz, hombres de amor, hombres integrales, hombres luchadores por una paz mundial. Hombres o seres humanos que queremos migrar a otros mundos de la luz. Seres humanos y espirituales que queremos salir de esta ignorancia colectiva. Seres humanos que queremos decir ya basta ya al sistema de vida y ya basta ya a la bestia. Bien, hermanas y hermanos, quiero agradecer infinitamente al Divino Padre Eterno y agradecerle a todos ustedes, hermanos, por el día de hoy, por haber participado. Y me voy a despedir como siempre, hermanas y hermanos, con una parábola que dice: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni por mente humana pasó todo lo que lo tiene preparado el Divino Padre Eterno para todo lo que nos ama. Nosotros hay que amar porque Dios
el divino creador arriba nos espera con estos frutos, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Bien, hermanitos. Muy bonita la conferencia con el hermanito Borja. Bien, hermanitos, en breve regresamos. Un intermedio y regresamos con el sorteo y un bonito video. Gracias. Antes el video, gracias.